Seguimos en Infobae TV, como bien lo anunciábamos hace minutos nada más, está con nosotros Claudio Stampalia. ¿Cómo le va? Sí. Director del Centro de Estudios para Prevención del Delito, abogado también. Claudio, recién en la presentación lo planteaba en esos términos. ¿Hay recetas en contra de la inseguridad? Y hay prácticas que se vienen diseñando en distintas partes del mundo y que han dado un resultado fantástico. Es decir, hoy tenemos muchas prácticas concretas que han dado resultados de disminución de la tasa delictiva que va desde un 20 hasta un 70%. Si nosotros pensamos que la tasa del delito aumenta en el mundo a un ritmo de un 7% anual, la reducción de esas tasas entre un 20 y un 70 se imagina que es fabuloso. No, sin duda. Si no, porque además en un par de años estamos a ese ritmo, en un par de años estamos hablando de tasas. Sí, bueno, se ha aumentado el delito en la Argentina en los últimos 25 años, más que se ha duplicado, se ha casi triplicado. ¿Por qué cree que el tema de inseguridad o falta de seguridad, no sé, después estaría bueno también entender, ¿no? Es en términos técnicos, si existe la inseguridad o es en realidad falta de el Estado de brindarle seguridad al ciudadano? ¿Por qué sigue siendo, como bien usted dijo, en estos últimos 25 años, un problema para los gobiernos? ¿Por qué no logra la dirigencia política resolver y dejar y que sea por lo menos, obviamente, en cada gobierno democrático la seguridad tiene un tema central? ¿Pero por qué es un problema y no un eje? Por tres motivos, considero. En primer lugar, no hay liderazgo en esta temática en nuestro país. Liderazgo significa no carisma, sino liderazgo significa gerenciamiento y disciplina. Sí, la dirigencia política está huérfana de esas calidades, digamos, funcionales. Claro. En segundo lugar, no hay idoneidad, no entienden la temática, es decir, y además le tienen miedo de inmiscuirse en el tema de la inseguridad o de la seguridad, porque tienen miedo algunos que le tiren un muerto en la puerta de una intendencia o que tengan algún problema mayor y que eso en 2 minutos le pueda derribar una carrera política exitosa de algunos años atrás. Y en tercer lugar, que hay una cultura institucional equivocada en nuestro país, inveterada ya, que considera que la única forma, o la mejor forma además, y la única, de abordar el tema del delito es a través del trípode añejo, fracasado, anacrónico del sistema penal, es decir, con más policías, con justicia y con cárceles. Es decir, aquellos países que han visualizado la lucha contra el delito desde esa perspectiva y no han cambiado, siguen fracasando sistemáticamente. Claudio, vamos a sumar a la conversación, me doy un pequeño gustito, me tomo el gusto profesional de poder hablar con gente que realmente sabe, y te agradezco, Claudio, venir a Infobae TV. Está con nosotros Enrique de Rosa, él es psiquiatra forense, un gran activo en las redes sociales, he compartido ya un par de programas con él. Enrique, muy buenas tardes y gracias por estar en Infobae TV. Claudio también te saluda, que tengo entendido que se conocen. Sí, por supuesto. Hola Claudio, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. No, Enrique, gracias a vos. Recién estaba hablando Claudio, y no sé si lo estabas escuchando, en referencia a esto de lo que yo ponía como disparador de más, ¿por qué algunos creen la receta esta de más policías y las penas más duras es sinónimo de seguridad? ¿Y a dónde voy con la pregunta, Enrique? Hay una encuesta que se presentó en los diarios el fin de semana, donde sostiene que casi el 85% de la población cree que se mejora el tema de la seguridad con más policías y con penas más duras. ¿Por qué la psiquis del ser humano responde de esta manera? Mira, creo que en general, y esto sin duda es lo que hemos hablado varias veces, casi siempre en forma mediática, pero también personalmente con Claudio, que esto tiene una integración necesaria a cómo procesa uno la información. Cuando uno cree en realidad en soluciones únicas, como si uno dijera que un vehículo funciona o no funciona en función de una variable, por ejemplo el combustible o si quiere botar el motor o algo,
va a buscar soluciones, es un tema de lógica, va a buscar soluciones que tengan que ver con esa, o con la oposición de esa técnica, es decir, le va a poner nafta de mayor o menor octanaje, pero va a variar solamente la cuestión del combustible y no va a estar viendo que quizás los neumáticos no están inflados. ¿A qué voy? A que la concepción de la seguridad es una entidad que, claro, tiene una existencia legal, una social, pero también en la estructura psíquica del individuo. Hoy estamos en una sociedad que reacciona con intenso miedo, que en esas reacciones, por supuesto, en el miedo es absurdo pedir reacciones civilizadas y de golpe hay gente que se rasga las vestiduras, cuando evidentemente no entendemos la génesis de los actos violentos y en realidad somos seres violentos, controlados, que eventualmente una norma social, jurídica, penal y demás nos permite estructurarnos como sociedad, pero no somos naturalmente eso per se. Al no entender esto y entender el factor multicausal de la violencia, nunca podemos encontrar una solución. Claro. Enrique de Rosa nos está explicando un poquito, gracias por sumarse a la charla. Claudio, teniendo en cuenta esto de cómo funciona uno con las recetas, ¿no? Como quizás lo que se estaba refiriendo Enrique, quizás no lo quiso decir de forma no tan técnica, de las recetas mágicas, si funcionan o no funcionan, y creemos atender a que va a venir algo con una sola medida y lo vamos a poder resolver. ¿Escuchó las medidas del gobernador Scioli? ¿Están tomadas como ejemplo de algún lado? ¿Pueden servir? ¿No pueden servir? No, mire, como ejemplo, meramente ha tomado de Medellín, que empezó en Bogotá y después se extendió a otros países, el tema de los motochorros, sí, digamos. De hecho, acá hablamos con un especialista de Medellín que después, decía... otro de los temas que ha tomado, digamos, Scioli de otras ciudades es la policía comunitaria o policía de proximidad. Después las otras recetas son recetas totalmente policíacas, son recetas que no para nada se inmiscuyen ni con la comunidad ni con los factores de riesgo del delito. Hoy todas las investigaciones científicas serias del mundo, hechas por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por el Centro Internacional de Montreal, que es el más importante del mundo, dan cuenta claramente que invertir en prevención a través de todos los segmentos, empezando por la educación, la salud, la acción social, etcétera, es la mejor inversión y es el camino para combatir y abordar de mejor manera el delito. Lo que ocurre que, siguiendo el pensamiento sí, que empezó a enarbolar Enrique, a los argentinos no nos han enseñado otra receta que la del sistema penal. Nunca escuchamos algo. Entonces nosotros al policía, poco mucho, lo vemos. Sabemos que hay cárceles, pocas o muchas. Sabemos que hay un palacio de justicia. ¿Y la prevención dónde está? No se toca, no se ve. Se habla en los discursos, pero no se la sabe llevar a cabo. Y hoy se la lleva a cabo, aunque no sean recetas mágicas, son recetas espectaculares. Sí, sí. Voy a dar un ejemplo. Colombia redujo en los últimos 10 años a la mitad los homicidios, a la mitad, con un país todavía con guerrilla, aunque mejorado en ese aspecto, y con alta tasa de delincuencia, un 50% de los homicidios en 10 años y un 67% el resto de los delitos. Sí, sí, sí. Todos con programas focalizados. Pero en ese sentido, Claudio, yo quizá la sabe mejor, primero por los trabajos y segundo por la experiencia y por la edad también. Me parece que en la República Argentina estamos ante un principal problema. Todo lo que es a largo plazo sí, no funciona. No, pero ahí tenemos programas de corto, tenemos programas de mediano plazo y tenemos programas de largo plazo. Cuando yo estoy hablando de programas sociales, sí, educativos, o sea, de salud, acción social, hay programas de corto plazo, de impacto corto, de un año, digamos, hay otros que son de mediano y otros de largo. Si usted, como periodista, me va a pedir a mí, hoy, que le dé una receta para resolver esto en 2 o 3 meses, yo soy un chante y le estaría mintiendo, y es lo que quieren escuchar todos. Es más, los políticos lo quieren escuchar, por eso siguen con estas recetas como Scioli, que en su mayoría no van a dar resultado. Enrique, ¿el ciudadano también quiere escuchar eso? Sí, creo que alguien que le diga, mira, vamos a poner 600 millones, 30.000 chalecos antibalas, y el que está del otro lado mirando en la tele le dice, che, vieja, tiene razón este tipo, ahora estoy más tranquilo. ¿Funciona así el ser humano? Sí, funciona así desgraciadamente, pero una sociedad en algún punto que ha sido progresivamente educada en la incultura. Es decir,
Sería absurdo que yo dijese que el problema de salud pública se resuelve comprando 600.000 nuevas jeringas. Y Claro. todo el mundo se reiría. ¿Por qué? Porque dirían, no, pero espere, ¿sobre qué va a actuar? Es absolutamente absurdo. Estas medidas parciales de primero no estudiar el problema. Hay algo insólito. Cuando ustedes arman un canal como Infobae TV, primero hacen un estudio de mercado, un estudio técnico, hacen una serie de estudios y finalmente elaboran en esa construcción un canal que en este momento estamos usando. Pero es una construcción, no es un fenómeno de 2 o 3 ideas fuerza que son tiradas e interactúan. Por ejemplo, uno de los elementos que se hablan pero no se toman en cuenta, es como si convencionarlos ya los hemos exorcizado, es el tema de la situación de la droga, las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Concretamente, tratar hoy a la población en situación de riesgo como si fuese una población totalmente normal es un equívoco. Son personas que en su construcción hasta neurológica no son iguales a una persona. Por ejemplo, los frenos inhibitorios no son los mismos. Entonces, por ejemplo, yo no voy a poder utilizar la misma lógica represiva que utilizaba hace 100 años. Claudio, teniendo en cuenta este funcionamiento, ¿no? Discúlpeme que le interrumpa. Sí, sí, Usted sí. dijo una cosa que no la quiero dejar ahí. Sí, sí. Yo soy partidario y creo fervientemente por mi experiencia, yo trabajo en los barrios, viajo por todo el mundo permanentemente, trabajo mucho en distintas partes del mundo en estos temas, y le aseguro que la sabiduría popular está muy por encima de la sabiduría de nuestras dirigencias políticas. Entonces, cuando yo voy a los barrios a trabajar con la gente, me encuentro Quizá el sentido común, con ¿no? el sentido común, el sentido de pertenencia, el sentido de construcción, de creatividad enorme que tiene la ciudadanía, y eso, y en vez de tomar eso como un gran, como una ayuda absoluta de cogestionar la seguridad entre el Estado y la ciudadanía, el dirigente político no baja a la propia base social, se queda en su despacho, no quiere bajar, tiene miedo de bajar, como no es idóneo en general, y tiene miedo que la gente le diga cosas no muy santas, y se lo va a decir la primera vez. La segunda le va a decir menos, y la tercera le va a dar un abrazo, porque empezó a preocuparse y ocuparse de ese ámbito, de ese hábitat en donde cada uno es el mejor diagnosticador que existe, porque conoce el lugar sobradamente, ¿no? Enrique, recién preguntaba a Claudio y me corregí, quizás vos no vas a poder explicar mucho mejor, los dos quizás en trabajo conjunto. ¿Cómo se tiene que denominar este tema? ¿Es seguridad, inseguridad, una sensación de inseguridad, un problema de seguridad? ¿Cómo es exactamente el término técnico? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que justamente por eso apelaba a, complementando esto que decía Claudio, la construcción de un algo es una toma de una muestra de campo con los elementos, y justamente cuando alguien, por ejemplo, toma una epidemia en un lugar, una epidemia médica en un lugar, primero se empieza a hacer una evaluación de la situación concreta, habla con la gente del lugar, ve qué elementos usaron, ve qué elementos cree que les servirían y no tiene, vamos a poner el más simple para que no parezca un término teórico, la gente le va a contar que está tomando agua contaminada, por ejemplo. Es decir, esa primera etapa de toma de información permite definir el problema. Entonces es factible que el problema no sea tan esotérico, que el problema no sea como esto que estamos casi hablando en términos de una matrix, si es una sensación de inseguridad o es una realidad, sino que en realidad vamos a decir, bueno, este problema X al que le queramos poner el nombre existe. ¿Qué características tiene este problema? Bueno, tiene características ligadas a esto, a tema 1, 2, 3 y 4. Estos temas serán ligados a un área, otros temas serán ligados a otros. Sin duda, vamos a terminar siempre en que tenemos un tema de educación, tenemos un tema de salud elemental. Yo insisto sobre esto. Es lamentable que los especialistas en áreas de salud no participamos más activamente en la creación de políticas de seguridad, porque un sujeto que se alimenta bien, que tiene un desarrollo neurológico adecuado, el doctor Albino en la Argentina ha hecho un trabajo excelente al respecto, es un sujeto que está menos vulnerable. Y el sujeto menos vulnerable crece su cerebro de manera diferente y por ende va a ser menos afecto a conductas impulsivas. Luego vendrán las cuestiones legales, sociales, ¿no? De hecho hoy lo hablaba con el diputado nacional Facundo Moyano, que él me comentaba que había estado reunido con miembros de la Iglesia, de Cáritas, y que sostenían, y quizás Claudio vos me podrás decir si esto es así, ellos sostenían con que aquel joven
que quizás tiene un trabajo, que es adicto y que no tiene nada para hacer en su vida, que empieza a tener un trabajo noble y un trabajo del cual recibe una remuneración por eso, me decía que estaba comprobado que quizás el primer sueldo, quizás el 30% se lo gasta en la adicción que ya viene llevando, pero él considera que tiene un panorama, un futuro, que ese sueldo y ese trabajo lo va a seguir teniendo. Quizás es mucho más fácil que vaya dejando esa adicción, trabajado, ¿no?, acompañado por profesionales, que una persona que no tiene, obviamente una adicción que le lleva a cometer delitos, a robar, a sacar una billetera a alguien, que quizás esa persona con un trabajo estable, con un sueldo y acompañado por profesionales, se lo saca del delito. Mira, hay un pensamiento que Enrique lo conoce perfecto y que a mí me ha marcado mucho en mi trabajo personal y como ser humano también, que es la teoría de Víctor Frank sobre el sentido de la vida. Ese tema realmente creo que es lo fundamental. Cuando usted habla yo he hecho un trabajo con todos los chicos de los institutos penales que están detenidos en institutos penales de la capital federal, y claramente de ese estudio, entre muchísimas conclusiones que se pudieron sacar de allí, uno era la falta absoluta de perspectiva. Es decir, esos chicos cuando salen, cuando usted le pregunta, una de las últimas preguntas, ¿qué vas a hacer, qué tenés ganas de hacer cuando salgas de acá? Ninguno volver a su casa, ninguno ir a buscar un trabajo, ninguno a tener una noviecita, digamos, y sí, resolver la parte afectiva. Todos querían volver a la calle con sus amigos, a la falopa o a la birra, etcétera, etcétera, etcétera. Después, cuando uno profundizaba con ellos, empezaba a sacar esa entraña limpia, transparente, cristalina de la juventud, que lamentablemente en ese momento estaba totalmente nublada por una realidad que venía desde años atrás y que los postergaba y que los tenía ahí tirados como casi no ser humanos, digamos. Así que el tema de reforzar, digamos, esos vínculos que tienen que ver con la familia y también con las posibilidades, digamos, de sentirse necesario en cualquiera de las capacidades que se les puede otorgar, por supuesto que es un trabajo fantástico. Por eso hoy me impactó por primera vez, después de mucho tiempo de este gobierno, una frase del padre Molina, cuando digo, bueno, que Scioli se preocupa un poco, en vez de gastar tanta dinero para la policía, balas, etcétera, que empecemos a trabajar en prevención social. Claro. Claro, por primera vez veo una lucecita en todo un gobierno que gira su mente hacia lo correcto, hacia donde los países exitosos están caminando, ¿no? Enrique, ¿y cómo se calma al que está del otro lado, aquel miembro de la clase media que está intranquilo, que está impaciente porque quiere caminar sin estar mirando las espaldas? ¿Cómo le jugás? A ver, yo me pongo del lado me ha tocado, ¿no?, estar en mesas con mis amigos, con mis familiares. Yo me pongo y pienso que les aparece un padre Molina ante toda esta situación, linchamientos, robos. Les aparece un padre Molina, como dice Claudio, les dice, no, esto lo vamos a solucionar con prevención, vamos a estar en este lado, que quizás ese es el resultado mucho más efectivo. Y le aparece un Scioli diciendo, vamos a poner más balas, vamos a poner más policías. Porque yo creo que también los políticos reaccionan de esta manera porque dale a la clase media la respuesta del padre Molina, a ver qué dicen. Es que, pues, te contesto, es que creo que justamente lo que señalaba Claudio, y por eso siempre tantas veces coincidimos, cuando él utiliza, simplemente para usar esa imagen, la de Viktor Frankl, brevemente, Viktor Frankl es un chico que crece en un campo de concentración, luego sale... supera sus problemas de desnutrición, sus problemas de todo tipo, de torturas y demás que tuvo, y se transforma en los grandes psiquiatras del siglo XX, y descubre que había podido sobrevivir porque su vida había, aún en ese infierno, tenido sentido. ¿Sentido qué es? Lo que la palabra dice. Yo sé que voy para alguna parte. Cuando la victimología, que es el estudio de toda la situación, no estudiar un lado o el otro, y eso yo insisto mucho sobre eso, porque esta cuestión de estudiar partes aisladas no permite soluciones, estudia la víctima, el victimario, el ambiente, todo eso, y trata de darles una respuesta a todos. Si yo simplemente digo, vamos a hacer esto, obviamente el sujeto victimizado
también va a reaccionar mal. Por eso el tema de los linchamientos, porque la gente tampoco recibe una respuesta. Si a la gente se le dice un continente, es decir, un sentido, una respuesta en definitiva, que sea clara, miren, vamos a hacer esto, Sí. pero vamos a prevenir, pero también a ustedes los vamos a proteger, todo bajaría enormemente este estado de miedo, porque este estado de ira, en definitiva, insisto, es un estado de miedo. Claudio, en estos 25 años que vos nombraste que el delito en la República Argentina viene en aumento, ¿no? ¿Ha cambiado algo en estos últimos 10 años? A lo que me refiero es, ¿estamos en una situación crítica o en realidad no cambió nada a lo que viene pasando en el 2013, 2012, 2011 y en realidad lo que está pasando es quizás ese tema puntual de quizás los medios que hoy por hoy, a ver, ¿para dónde apunto? Por ejemplo, los linchamientos. Dicen, todo el mundo te dice, no, esto siempre pasó. Ahora porque una vez un periodista enganchó uno, ahora resulta que empiezan a aparecer en todos lados. No, en realidad ahora empiezan a interesar. ¿Cambió algo? ¿Estamos peor que nunca? ¿Hubo un aumento en los últimos 6, 7 meses que vos decís, ojo con esto? ¿O en realidad esto es una meseta que se está hace tiempo? No, el tema de los linchamientos se venían produciendo, efectivamente, pero no eran noticias, no se conocieron. Quien camina por todo el país como yo, bueno, tengo información muy cotidiana de este tipo de hechos. Acá se dieron varios hechos en un tiempo corto y se conocieron, digamos, en las noticias muy rápidamente y bueno, y ahí entraron a opinar mucha gente. Pero en el país, por supuesto que va empeorando, no va mejorando, porque muchos periodistas me preguntan, ¿cómo? En un país donde ha mejorado la condición económica de alguna manera y demás, ¿por qué el delito siguió avanzando y por qué el delito no cedió? Bueno, porque lo que de alguna manera sigue habiendo muchos excluidos, entre otras cuestiones, ¿sí? No tanta pobreza por ahí, pero sí mucha exclusión. O sea, quizás el que estaba excluido cada vez está más excluido. Efectivamente. Y cada vez y ahí hay más de proporción entre los más ricos y los más pobres. Sigue ampliándose la brecha, digamos. Y lo relaciona eso quizás con lo que ustedes estaban comentando del no tener un sentido de la vida. O sea, el que cada vez está más excluido ya cada vez le importa menos. Y quizás si estaba viendo una alternativa de salir a robar... Mire, la insensibilidad es producto del miedo y del desamparo del Estado. Cuando los individuos ven que el Estado no se preocupa ni se ocupa con un tema tan sensible como es el de la seguridad, empieza a ejercitar y a desarrollar poco a poco el sentido del miedo y el sentido de insensibilizarse. Por eso muchos los individuos construyen una suerte de códigos populares al mejor estilo de código de Hammurabi, con penas draconianas, pena de muerte, sí. qué sé yo. Es como que una suerte de vena autoritaria empieza a florecer nuevamente en algunos argentinos, solicitando esta dureza. Pero la mayoría, y esto quiero hacerle, porque yo trabajo con la gente de los barrios, la gente de los barrios no le va a pasar lo que usted dice. Si usted va y le dice a la gente, vamos a trabajar en este sentido, vamos a hacer un programa tal, vamos a evaluarlo mensualmente para ver cómo funciona, y poco a poco la gente, además que la gente acompañe esto, no que sigan quedándose solos, la gente es mucho más sabia y constructiva que nuestra dirigencia política. Nuestra dirigencia política sigue quedando a la saga de la sabiduría popular. Esto hay que dejarlo claro. No, es lamentable lo que digo, sí, pero es así. Está quedando muy claro, me parece. Cuando yo hablo de dirigencia política, hablo de todas las fuerzas políticas, no solo por supuesto que el gobierno tiene mayor responsabilidad, pero la oposición no ha hecho grandes cosas. Enrique, te hago la última y ya los voy liberando a los dos y ya le agradezco por este espacio de reflexión, que me parece que a veces lo que falta en el medio de tanta vorágine con el minuto a minuto y ver por qué se lincha, por qué no se lincha y quizás con algunas opiniones y algunos mini debates muy ligeros que terminan, creo yo, complicando aún el entendimiento del que está del otro lado. Enrique, teniendo en cuenta este panorama, ¿no? Que ya lo hemos disgregado de alguna manera minuciosamente, o al menos para el que está del otro lado lo entienda. Con este panorama, hoy cómo estamos, ¿qué se le dice al que está del otro lado? Que quizás no quiere salir a la calle, que tiene una hija de 15 años y le da 3 teléfonos celulares con 400 cosas para que se comunique apenas llega a la casa de la amiguita. ¿Qué se le dice a esa gente? Bueno, nosotros hemos trabajado, hay un área de la psiquiatría en particular que es el trabajo en trauma, en situaciones traumáticas y habitualmente en el trabajo de campo que uno hace
obviamente en situaciones excepcionales o en situaciones sociales excepcionales, la primera cuestión es asumir que es una situación excepcional, aunque esa excepcionalidad dure años, y es decir, no pretender negar la realidad. El primer punto es que la gente sí efectivamente debe despertarse mucho más, debe estar mucho más alerta, pero no solamente alerta a los peligros externos, sino a las propias respuestas, a respuestas que pueden tener que ver con ciertas, justamente cuando hablamos de linchamiento estamos diciendo que la gente ya entra en una situación de descontrol, o el tema del, como hablábamos antes, estar mucho más alerta en la situación del consumo y la venta de drogas. Yo creo que el caso de lo que yo sí trabajo, que es en caso de prevención, en adolescentes y demás, lo que uno intenta es tratar de explicarles que el mundo no es tan malo ni es tan bueno, sino que es otro mundo. Y hay que empezar a entenderlo de alguna manera, que grosso modo es lo mismo que uno haría si tuviese una intervención macro o política. Es decir, pensemos cómo salir de esto. Y vuelvo a la idea final, si queda de eso, lo que decía Claudio, y suscribo. Si uno empieza a esa gente a decir, bueno, esto que este mundo sea de esta manera no significa que haya perdido sentido. Tenemos que encontrarle otro sentido para poder salir a un sentido superior. Y en esa cuestión uno puede realmente, aún en una crisis, sacar cosas extraordinarias. Enrique de Rosa, gracias por estar en Infobae TV y bueno, gracias por también sumarte a la charla con Claudio sobre este tema que creo que nos preocupa a todos. Muchísimas gracias a vos y a Claudio. Saludos. Claudio, y te hago la última, al menos por mi parte. Teniendo en cuenta esta situación, como le preguntaba recién a Enrique, en términos quizás más psicológicos, ¿no? Lo que le preguntaba a Enrique. Desde el sector, además de la prevención, de lo técnico, yo entiendo que el largo plazo es lo que debe resolverse. Pero, ¿cuál cree que, no una solución mágica le digo, no, pero cuál cree que es el camino que hay que elegir junto con la prevención? ¿Hace falta dinero para eso? ¿Cree que el dinero está y está mal utilizado? Porque calculo que con su criterio es más barata la prevención que gastar 200.000 millones de pesos en balas. Por cada dólar que se invierte en prevención se ahorren 10 dólares. En no uso del sistema penal, no uso de seguros, no uso del sistema de salud por los traumas psicológicos y por las lesiones del delito, etcétera. Esa es el trabajo que hizo la Comisión de Presupuesto del Senado de los Estados Unidos. O sea que es negocio invertir en prevención, claramente. Lo que usted dice, hay una prevención situacional, que es más o menos lo que hablaba. A la gente hay que enseñarle que el mundo, como decía Enrique, es distinto, es otro mundo. Y en este mundo tenemos que tomar algunas cautelas. Las cautelas no nos restringen nuestra libertad, sino por el contrario, nosotros tenemos que, ahora va a salir un manual del centro que yo dirijo, explicando a la gente qué hacer y qué nunca hacer para tratar de evitar ser víctima de un delito. Son miles de consejos, de todo tipo. La pregunta suya específica, ¿cuál era? Discúlpeme. No, puntualmente es... ¿Qué hacer aparte de la prevención? Claro, más allá de la prevención. Hay que mejorar, porque yo no soy abolicionista, esto tiene que quedar claro, no es que abdico del sistema penal. ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar hoy por hoy? Tenemos que hacer un plan integral de prevención del delito rápidamente entre todos los sectores políticos, como fue el Libro Blanco de Bogotá, en donde se pusieron todos en la misma mesa, sacar de acuerdo un plan integral con base en la prevención y mejorando el sistema penal. Hoy tenemos un montón de juzgados vacantes. Tenemos fiscalías vacantes. Hoy sabe lo que es litigar para un abogado como yo todos los días. Y seguimos con ese problema. Ahora, creo que debemos erradicar un diagnóstico que viene dando la Presidenta de la Nación y también el Secretario de Seguridad, y lo volvió a decir hace pocas horas, de que lo más importante para combatir la inseguridad, así textual, es que haya una mejor justicia. O sea, poniendo en la justicia la culpa casi exclusiva de lo que está pasando. Y le vuelvo a repetir, hay que tener un mejor sistema penal, más ágil, más dinámico, más inteligente, como se llama hoy en el mundo, pero el norte, la columna vertebral de todo plan de seguridad por el país, tiene que pasar por la prevención. La última, para que le quede bien claro lo que está a otro lado. Ya lo dijo, pero me parece lo más importante de todo, más policías y penas más duras, ¿solucionan el tema de inseguridad? Vamos a terminar fracasando irremediablemente.
Ahí está, lo dejó más que claro Claudio Estampalía, él es director del Centro de Estudios para Prevención del Delito. Gracias por estar en Infobae TV. Y nosotros ya nos metemos en la recta final de este programa y de esta jornada de información con Fernanda Kobeninsky para ver todo el ámbito y el escenario internacional acá en Infobae TV.